Hoy vamos a meternos de lleno en una obra que ha sacudido, pero ¿de qué manera?, el panorama literario español. Y tanto que lo ha sacudido. Hablamos de Vera, una historia de amor, la novela de Juan del Val, que se acaba de llevar el Premio Planeta 2025. El contexto, bueno, es que lo conocemos todos. Un galardón de un prestigio increíble, un autor súper mediático y, claro, un éxito de ventas que estaba garantizado casi desde antes de imprimirse. Pero es que la polémica ha ido de la mano, casi a la vez que los libros llegaban a las tiendas. Sí, desde el minuto uno. La crítica más, digamos, más rigurosa ha lanzado una pregunta que es casi una acusación. ¿Cuál? Pues la de si estamos ante una creación original o ante lo que han llamado, con bastante mala leche, un palimpsesto comercial. Palimpsesto comercial. O sea, la acusación no es de plagio, que esa palabra no lo ha usado nadie. No, para nada. Es más bien de usar piezas tan reconocibles que la novela al final no tiene una identidad propia. Es una crítica durísima. Mucho. Y esa es justo nuestra misión hoy. Vamos a bucear en esas fuentes críticas que han ido desmontando la novela pieza a pieza, para entender si esas similitudes con otros grandes libros son homenajes, casualidades o una fórmula comercial perfectamente calculada. Vamos a ver si esa arquitectura del libro es sólida, o si, como dicen, está construida con materiales de derribo. Pues empecemos por los cimientos, porque el punto de partida de Vera parece un calco, casi milimétrico, de un clásico entre los clásicos, Madame Bovary. Este es de manual. Tenemos a Vera, 45 años, casada con un marqués, vida de lujo en Sevilla y un hastío vital tremendo. Una insatisfacción que no le viene por lo que le falta, sino por lo que le sobra. Estabilidad, previsibilidad. El síndrome de Emma Bovary, tal cual. El motor narrativo es idéntico, no hay duda. En los dos casos es esa brecha entre una realidad privilegiada y ese deseo de algo más. De vivir las pasiones que has leído en los libros, ¿no? Exacto. Pero justo ahí, en el escenario, en el dónde, es donde la crítica marca la primera gran diferencia. Flaubert construye su pueblo, Yonville, como una auténtica prisión psicológica. Cada detalle oprime. Claro, la opresión es el propio ambiente. Y en Vera, porque la alta sociedad sevillana, por muy cerrada que sea, no es un pueblucho del siglo XIX. No sé, me cuesta creer que la opresión se sienta igual. Pues ahí está el quid de la cuestión. El consenso crítico es que la Sevilla de Del Val es un decorado de cartón-piedra. ¿Cartón-piedra? Sí, un escenario lleno de clichés que califican de rancios y casposos. La feria, la Semana Santa, los señoritos en los palcos. Es una postal. No hay una crítica profunda a ese ambiente. Solo se usan estereotipos para situar la acción. Entiendo. No es una jaula, es un decorado temático. Y eso me lleva al marido. Charles Bovary era un pobre hombre mediocre pero bueno. Un obstáculo pasivo, casi. Y el marido de Vera, Borja Manuel. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque es la primera gran desviación del modelo. A ver. Borja Manuel empieza pareciéndose a Charles, sí, representa el establishment, la rigidez, el patriarcado, pero no se queda ahí, ni de lejos. El personaje evoluciona, o más bien degenera, hasta ser un antagonista activo y maligno. Espera, un antagonista maligno. Eso es un salto enorme desde el pobre Charles. ¿Hasta dónde llega? Pues llega un punto que, según la crítica, rompe por completo con el tono de la novela. ¿Qué hace? Acaba contratando unos sicarios para que le den una paliza brutal al amante de su mujer. Perdona, ¿sicarios? Sicarios. Y con eso, ¡pum!, se carga de un plumazo todo el realismo psicológico de Flaubert y te mete de cabeza en un melodrama, casi un thriller. Claro. Lo que muchos análisis sugieren es que esto delata una falta de confianza en la fuerza del conflicto interno. Como si la angustia de Vera no bastara y hubiera que meterle acción y violencia para mantener el interés. Vale, o sea que si la enfermedad es el bovarismo de Flaubert, la cura parece sacada de otro gigante, el amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. El esquema es descarado, sí. Mujer de la aristocracia, insatisfecha, encuentra la vitalidad y la liberación sexual en un hombre de clase trabajadora. Lady Chatterley con el guardabosques Mellors. Vera con Antonio, un chaval de Vallecas que trabaja en una inmobiliaria. Es el mismo arquetipo, pero actualizado. Y lo fascinante aquí, y en esto incide mucho la crítica, es cómo se perpetúa ese estereotipo de clase tan marcado. La idea del buen salvaje urbano. El buen salvaje urbano, me gusta.
Claro, el rico es emocionalmente impotente, falso, el pobre es sexualmente potente, auténtico. Antonio es el Melors moderno. No cuida faisanes en un bosque, vende pisos en la ciudad. Pero su función es la misma, ser el portador de una virilidad primitiva que rescata a la protagonista. Pero esa dinámica, que en la época de Lawrence era revolucionaria, hoy no se lee de otra manera. Pues los análisis apuntan a todo lo contrario. Leído hoy, lo que muchos ven es una especie de turismo emocional. Turismo emocional. Sí, la mujer rica usa al hombre de clase baja como un instrumento exótico para su propio autodescubrimiento, pero sin que eso suponga una amenaza real a las jerarquías. Es una aventura. Hablemos del sexo, porque en Lawrence es un pilar. Del Val ha dicho que se lo pasa muy bien escribiendo de sexo. ¿Cómo ha recibido la crítica a estas escenas? Con una dureza tremenda. Hay una crítica de una librera, Leticia Cienfuegos Jovellanos, que se hizo viral y que es demoledora. Califica el tratamiento del sexo de rancio, casposo y machista. Vaya, rancio, casposo y machista. Son palabras mayores, pero de ejemplos. Sí, y son los que recogen casi todos los análisis. Citan frases como «me comió las tetas» o una escena de una felación donde Vera se siente plena por hacerla bien. Entiendo. La interpretación general es que esto no tiene nada que ver con la liberación femenina, sino que es una fantasía masculina de manual proyectada en un personaje femenino, como si la validación de Vera dependiera de la aprobación sexual de Antonio. Uf, y creo que hay un detalle más, ¿no? Algo que la crítica ha calificado de directamente grotesco. Sí, y es algo que el propio autor ha comentado. En una escena, mientras Vera se masturba, se le aparece la cara de Sor Angustias, una monja con barba de su colegio. Perdona que te interrumpa, pero ¿una monja con barba? ¿Me estás diciendo que en mitad de una escena supuestamente erótica aparece un personaje de chiste? Exacto. Es que rompe cualquier clima. Totalmente. La crítica lo ve como una caricatura que aniquila la seriedad y la sensualidad. Está en las antípodas de esa conexión casi sagrada que buscaba D.H. Lawrence. Vale, tenemos la insatisfacción de Flaubert, el remedio de Lawrence, pero esa idea de obsesión que lo arrasa todo, de dejar una vida predecible por una pasión, a mí me suena muchísimo a un gran clásico español. Sin duda, y la crítica lo señala directamente. La sombra de La pasión turca de Antonio Gala es alargadísima. El patrón es el mismo, mujer en una zona de confort que se lanza a una relación que lo pone todo patas arriba. Eso es. El detonante es el encuentro con el otro exótico. Para Desideria en la novela de Gala era Yaman en Turquía. Para Vera, Antonio funciona como el exótico de proximidad. El exótico de clase social. ¿Y dónde está la diferencia clave? Porque imagino que la hay. La diferencia, según todos los análisis, está en la intensidad. En Gala, la pasión es una fuerza destructiva, anula la voluntad, la arrastra a la degradación. Es una tragedia. ¿Y en Vera no? En Vera, la crítica la percibe como algo mucho más banal, un encaprichamiento burgués. Su rebelión es más controlada, hasta que la trama externa, la de los sicarios, fuerza un drama que el conflicto interno no parece capaz de generar por sí solo. Y ahí llegamos al punto más polémico, el clímax. Ese momento en el que el libro deja de ser un drama intimista para convertirse, de la noche a la mañana, en otra cosa. En un thriller de acción. Sí, es el giro que ha provocado más rechazo. La trama de los sicarios ha sido calificada de inverosímil, ridícula y directamente absurda. Un pegote, vamos. Se percibe como un pegote, sí, un recurso desesperado para crear un clímax. ¿Y qué creen los analistas que delata un giro así? ¿Por qué se hace? Delata lo que llaman una fácil guionización. Es una opinión unánime. Parece una estructura pensada no para la literatura, sino para una serie de televisión. Ah, sí, al estilo de Sin tetas no hay paraíso o El príncipe. Exacto. En esas ficciones es muy común resolver conflictos sentimentales con violencia extrema. En lugar de explorar las consecuencias psicológicas de un adulterio, pues se resuelve todo a golpes. Se opta por el clímax de acción, que es más visual, pero aleja la obra de cualquier pretensión de profundidad. O sea que no solo tira de clásicos, sino que además se versiona a sí mismo. Porque las fuentes hablan de autocanibalismo literario. Efectivamente. El análisis de su novela anterior, de El paraíso, revela que está repitiendo una fórmula. Ah, sí.
Sí, es una reiteración clarísima. La idea del espacio jaula en Del Paraíso era una urbanización de lujo, aquí es la alta sociedad sevillana, lugares de privilegio que en realidad son prisiones emocionales. Y los personajes también se repiten, ¿no? Son casi intercambiables. El arquetipo de la mujer madura frustrada y el del marido poderoso pero vacío son el eje de ambas novelas. Esto hace pensar a la crítica que Vera es un producto más de una especie de franquicia personal del autor. Dar a sus lectores lo que esperan sin asumir riesgos. Justo eso. Después de este despiece, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué significa todo esto en conjunto? El veredicto de las fuentes críticas es bastante claro. Vera no inventa, ensambla. Es una obra de derivación. Un DJ literario, como decían. Exacto. Se describe al autor como una especie de DJ literario, que pincha grandes éxitos para un público que quizás no conoce los temas originales. Pero ser un buen DJ también es un arte, ¿no? ¿Dónde está el problema de fondo que le ven, más allá de la mezcla? El problema que se señala es que en ese remix se vacía a los arquetipos de toda su profundidad. Lo que en Flaubert era una tragedia existencial, aquí se convierte en un simple resorte de trama para un thriller. ¿Y el estilo? ¿Qué dicen del estilo? Se describe como correcto, pero plano. Un lenguaje de page-turner diseñado para pasar páginas sin pensar, sacrificando la ambición artística. Hay un crítico que bromeó diciendo que la novela parece escrita en Times New Roman tamaño 280. Por la visibilidad y la falta de sustancia. Entiendo. Eso es. En resumen, para que quede claro, las fuentes que hemos analizado vienen a decir que Vera, a pesar del planeta y del éxito, es un compendio de fórmulas prestadas con un envoltorio de thriller televisivo. Exacto. Se define como un producto comercialmente muy eficaz, un artefacto perfecto para el mercado. Pero según la crítica más severa, como obra literaria autónoma, resulta deficiente. Mente conservadores. Y todo este análisis demoledor nos deja flotando una reflexión final. Si una fórmula que recicla arquetipos, que simplifica conflictos y que prioriza el efectismo de serie de televisión, garantiza no solo ser un superventa, sino también ganar uno de los premios más importantes, ¿qué incentivo real existe en el mercado editorial actual para la innovación y el riesgo creativo? Ahí lo dejamos.